Bueno, ay, perdón. Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 9:04 del 11 de octubre del 2021, damos inicio a nuestra clase de esta semana de proyecto de grado número 1 de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. Hoy nos acompaña el profesor José Andrés Chávez. El profesor José Andrés Chávez es profesor, es el codirector del grupo de investigación de robótica digamos, de física, y ellos han venido desarrollando una serie de proyectos de investigación y ahorita están avanzando en una investigación y están solicitando 12 alumnos, ahorita él nos explicará, para que hagan unas actividades dentro de el contexto de ingenieros de sistemas y computación para un programa que ellos están avanzando. Esto ya está coordinado con la dirección del programa. Las personas que estén interesadas o que pronto se interesen en hacer eso, pueden presentarlo como proyecto de grado y a partir de allí poderse graduar. Entonces, yo no quiero demorar al profesor, de todas maneras va a quedar grabado, los demás que poco a poco vayan entrando van a también ver la grabación. Entonces, profesor José Andrés, muy buenos días, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juber. Agradecer pues de antemano al ingeniero Carlos Augusto Meneses, que también nos ha hecho el puente y la gestión para poder acompañarlos en esta mañana. Realmente pues la idea es motivar a varios estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas a que se involucren y participen con nosotros en el grupo Robótica Aplicada, con una serie de trabajos que venimos desarrollando en lo que tiene que ver con la revolución industrial 4.0 y tecnologías 4.0, que hablan del Internet de las Cosas, que hablan de robots autónomos cooperativos y colaborativos. Y de alguna manera, pues este es un trabajo pues, que ya tiene una base, que tiene unos desarrollos, unos fundamentos ya trabajados desde hace algunos años, pero desde luego hemos evidenciado en nuestro grupo de investigación que siempre será muy importante contar con profesionales idóneos que tengan una formación pues específica en los temas de programación, ¿cierto? Nuestro grupo de investigación se llama Robótica Aplicada y fundamentalmente nosotros, aunque tenemos estudiantes de ingeniería electrónica, de mecatrónica, de ingeniería industrial, de muchas áreas de la universidad que también desarrollan, digámoslo así, eh, programación o tienen conocimientos pues en estas áreas, definitivamente los que conocen realmente sobre estos temas a profundidad y que tienen una estructuración en su formación, pues son ustedes. Entonces, por eso en esta ocasión, pues ya nos encontramos como en una etapa de perfeccionamiento del desarrollo de este tipo de proyectos y aprovechando que tenemos una convocatoria que nos adjudicaron de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, pues quisimos invitarlos, ¿cierto? De alguna manera a que participen, a que se involucren, a que conozcan un poquito más de estos temas que tienen que ver con la revolución 4.0. Obviamente, pues aquí nosotros lo que les vamos a presentar es una iniciativa que es realizable, ¿cierto? En el tiempo. Como les comento, ya hay una base teórica, técnica, ¿cierto? Ya tenemos algunos trabajos, pero sí queremos como ampliar un poco el espectro de lo que significan este tipo de proyectos que son los que están mandando la parada, digámoslo así, en esta época. En este sentido, pues quisiéramos contar con varios estudiantes. Profesor Juber hablaba de dos, porque digamos que lo mínimo a lo que aspiramos es a tener dos estudiantes, pero nuestra idea podría ser llegar a tener más, ¿cierto? Y ser muy concreto en lo que ellos trabajarían con nosotros y casi que poder desarrollar una labor en paralelo. Bueno. Realmente, pues no sé, yo había hablado con el profesor Juber de darles pues como
un poco los lineamientos del trabajo en unos 20 minutos. De todas maneras, si hay alguna pregunta, inquietud, pues no sé si el profesor Juber lo permita, que los estudiantes pues puedan interactuar un poquito conmigo y de pronto, si nos alargamos más, ojalá no sea un problema, o si no, pues usted me dice, profesor, y... Tranquilo, profesor José Antonio, no hay ningún inconveniente. La idea es que primero, digamos, todos evidencien un ejercicio que está haciendo el programa y creo que eso es ya a nivel de la universidad, es buscar que hoy por hoy el tema de la investigación juega un papel esencial y fundamental dentro de lo que es el ejercicio académico y de nuestra universidad. Entonces, a partir de ahí, la Vicerrectoría de Investigación ha abierto escenarios donde todos los grupos de investigación de alguna forma hemos participado. Y ahí queremos vincular a nivel alumnos de pregrado, posgrado, digamos hasta el doctorado, para poder en términos reales empezar a mostrar todo lo que es la dinámica universitaria. Así es de que, profesor José Andrés, no hay ningún inconveniente, utilice, además quiero es eso, que ellos se den cuenta cómo pueden incursionar en proyectos de investigación que a veces es, digamos, el faltante que requiere esta materia, ver cómo ellos pueden hacer parte de grupos de investigación para poder desarrollar su trabajo de grado y motivarse, digamos, para que entren y empiecen a incursionar esta tarea. Entonces, no hay ningún inconveniente, profesor José Andrés, entonces, tranquilo, utilice el tiempo que requiera. Ahí se van uniendo porque la mayoría tiene clases, entonces se van uniendo paulatinas, pero la grabación está y ellos la van a ver sin ningún inconveniente. Hoy tenemos esta facilidad y entonces hay que utilizarla. Listo, muchísimas gracias. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Espero pues que si alguno de los estudiantes tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, me interrumpa, ¿cierto? Sin ningún problema. Si de pronto no puedo ver la manito levantada, le agradezco pues si alguno me avisa. Yo le colaboro, profesor. Bueno, entonces inicialmente les voy a contar, el proyecto se denomina Sistema de Obtención de Rutas Más Seguras bajo situación de pandemia caso COVID-19. Pues creo que para todos nosotros es una realidad la época de pandemia y cuarentena que estamos viviendo. Actualmente, pues de alguna manera todos los números, las cifras de contagiados, de personas fallecidas debido al virus del COVID-19 está disminuyendo. Sin embargo, aún se habla de que existe la posibilidad de un cuarto pico. Ya se están abriendo las posibilidades a que haya una tercera ola de vacunación incluso que mitigue este riesgo. Yo creo que estamos entrando en una época que es grave, es dura, es triste y que se puede repetir. En este sentido, entonces, desde las ingenierías y desde las ciencias básicas nos hemos volcado a tratar de desarrollar proyectos que puedan coadyudar a que efectivamente, en nuestro caso, digamos, los impactos que se puedan llegar a tener sean menores. En este proyecto, pues yo soy el investigador principal, José Andrés Chávez Osorio. Rápidamente les cuento, yo soy bachiller industrial en electricidad electrónica del Instituto Técnico Superior, ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira, orgullosamente egresado. Soy especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en instrumentación física, doblemente egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, y tengo un doctorado en ingeniería automática, en robótica, en el área de inteligencia artificial con la Universidad Nacional de Colombia. Precisamente mi tesis doctoral tuvo que ver con este tema. Y me acompaña como coinvestigador el magíster Eduard Andrés González, quien es también egresado del Instituto Técnico Superior, ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica y magíster en instrumentación física de nuestra universidad. Entonces, como ustedes podrán identificar, nuestro fuerte ha sido más por el área de la electrónica, ¿cierto? De la parte del hardware, ¿sí? Y desde luego, pues nosotros tenemos una formación básica en lo que tiene que ver con programación, tenemos, digamos, unos fundamentos, lo hacemos, pero realmente los que tienen mayores capacidades en ese sentido son ustedes los ingenieros de sistemas. Y de alguna manera, pues también sentimos que hay una complementariedad, porque como ustedes se enfocan más en los temas de software,
ahora que vienen todos estos temas de Internet de las cosas, de vehículos autónomos, de robótica, pues que se están desarrollando de manera tan fuerte y poderosa en la actualidad, pues creemos que para ustedes también puede ser interesante o importante a quienes les gusten estos temas, pues vincularse con nosotros y aprender precisamente de, de todo lo que tiene que ver con la revolución 4.0. De todas maneras, también es un hecho que ya estamos empezando a dar pinitos a lo que es la revolución 5.0, pero creo que por lo menos a Colombia se va a demorar un poquito más en llegar. Bueno, inicialmente pues hablamos un poquito acerca de lo que es la inteligencia artificial, IA, por sus siglas en español. Entonces identificamos que es esa parte de las ciencias de la computación, pues que intenta brindarle a la máquina características que le son propias a los seres humanos, ¿cierto? Como son la capacidad que tenemos de aprender, de resolver problemas, de desplazarnos por un entorno, de comprender un lenguaje. Entonces, en particular, en nuestro caso, nos vamos a enfocar mucho en la capacidad que tiene un ser de identificar dónde se encuentra ubicado, conocer su entorno, identificar riesgos y poder desplazarse en ese entorno. Por ahí nos vamos a mover, digamos, en este proyecto. Y hacemos referencia a Alan Turing, quien planteaba la pregunta, ¿las máquinas pueden realmente pensar? Y esto, pues digamos, esta es una frase de hace aproximadamente unos 70 años, y todavía pues alrededor de esta pregunta pues hay muchos cuestionamientos, muchos interrogantes, hay quienes dicen que sí, otros que piensan que no, pero más allá, digamos, de esa controversia, lo que queremos identificar es que si nosotros como seres humanos hemos podido desarrollar o crear máquinas que pueden tener ciertas habilidades o emular ciertas características que le son propias a los seres humanos, y esto nos puede ayudar a ahorrar tiempo, nos puede ayudar a disminuir los riesgos, porque efectivamente un sistema computacional, un sistema con esas características, pues puede, digámoslo así, computacionalmente ser mucho más rápido al hacer operaciones que un ser humano. En nuestro caso en particular nos vamos a enfocar en un área de la inteligencia artificial que son los algoritmos para la planificación de rutas. El día de hoy seguramente pues no podré dar, digamos, una charla detallada y amplia de lo que son los planificadores de rutas. Seguramente quienes se motiven, ¿cierto?, a vincularse al proyecto, que tengan alguna intención de conocer un poquito más, pues ya podríamos definir otro tipo de encuentro, de cita, para contarles con más detalle. Pero en principio, lo que planteamos es que estos algoritmos pues tienen como finalidad conocer un espacio en el cual se encuentra un móvil, un individuo, conocer ese espacio del cual pueden tener muy poca información o poca información, a fin de encontrar una ruta que pueda conectar un inicio y una meta. Esto es de manera general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, cada uno como ser humano, que está en su casa y necesita ir a la universidad, entonces usted se proyecta en una ruta, y si se va a ir a pie o se va a ir en bus o se va a ir en taxi, seguramente las decisiones que tome pues afectarán esa ruta. No será lo mismo si, por ejemplo, yo decido irme a pie y soy una persona que tiene, digamos, sus cinco sentidos, a una persona que, por ejemplo, sea invidente, ¿cierto? Seguramente esta persona tendrá que tener unas condiciones diferentes para poder desplazarse en el entorno, tendrá un conocimiento más limitado del entorno, puede tener almacenada en su memoria algún plano, ¿cierto? Básico, pero seguramente ese entorno puede ser cambiante, no estático, sino dinámico. Entonces, esos son elementos que hacen parte del estudio y los procesos de investigación de planificación de rutas. Aquí, pues digamos, en estas animaciones cortas y sencillas estamos viendo la ejecución de dos algoritmos diferentes. Uno es el Best First Search y el otro es el A-Star, que se van a mover en el mismo entorno entre dos puntos, el verde el inicial y el rojo el final. Como pueden darse cuenta, pues cada uno siguió rutas diferentes, una fue más larga, otra fue más corta, seguramente una más rápida que la otra. Aquí en este ejemplo en particular, pues pareciera que el A-Star es mejor porque la ruta fue más corta y llegó más rápido, pero en realidad eso depende de muchas circunstancias, depende del entorno, depende de cada algoritmo. En este caso fue así. Hay otras situaciones, otros casos donde ocurre
a la inversa. También digamos que yo podría pensar, por ejemplo, estos algoritmos que ustedes están viendo ahí para este ejemplo sencillo, se trabajaron considerando que los sistemas autónomos son derechos. Es decir, cuando toman la decisión y en algún caso hay, por ejemplo, un empate, él al recorrer el algoritmo siempre toma, digamos, su mano derecha para asumir la decisión del recorrido. Si intercambiáramos esa percepción o esa visión o esa toma de decisiones en ese empate y no tomar la derecha sino como la izquierda, seguramente la ruta sería diferente. Entonces esto es igual, no sé si les gusta el fútbol o no, si se vieron el partido de Colombia ayer o no. A mí me encanta el fútbol, he jugado toda la vida. Entonces es lo mismo que un futbolista que transporta con su pie dominante y va a lanzar un centro. Entonces no será lo mismo cómo se mueve en el campo si es derecho hacia zurdo y cómo se posiciona para lanzar el centro, permitir que el balón llegue a un determinado punto. Entonces, cuando lo pensamos del movimiento del jugador en la cancha, es lo mismo aquí de lo que estamos hablando, tenemos que recurrir a esa capacidad de navegación de la persona e incluso cuando lanza el balón tiene que seguir una trayectoria, por ejemplo, evadiendo obstáculos como puede ser un defensa, un arquero, otro jugador y llegar justo al que a mí me interesa. Entonces, nuevamente hay un proceso, digamos, que tiene que ver con la planificación de la ruta, ¿cierto? Entonces, esto se puede dar en 2 dimensiones, se puede dar en 3 dimensiones, se puede aplicar, por ejemplo, de aquí a unos años, se plantea, hoy hablamos de plataformas como Uber, ¿cierto? Donde uno pide a través de la aplicación un vehículo que lo pueda llevar de un lugar a otro. En el futuro, seguramente el conductor, el chofer de ese vehículo ya no va a ser un ser humano, no va a ser una persona, sino que va a ser un sistema autónomo. Ni siquiera necesariamente tendrá que tener un robot pues sentado al volante. Puede que sí, puede que no. Yo pensaría que muy seguramente no para ahorrar espacio, peso, etcétera, pero el vehículo es el que va a tener esa capacidad. Lo mismo que se puede aplicar para un vehículo terrestre, se puede aplicar para un vehículo aéreo como un dron, ¿cierto? De hecho, eso ya se está empezando a utilizar. Entonces, de alguna manera, cada uno de esos vehículos pues tendrá un determinado o unas determinadas condiciones que le permiten identificar si sigue una ruta o no, si sigue un camino o sigue otro. Y esa construcción, en principio, está asociada a ese proceso de planificación de la ruta. Si miramos, pues en el pasado, por ejemplo, otro algoritmo muy utilizado es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, una de sus primeras aplicaciones, tal vez la que lo puede volver pues más famoso, es en el juego de Pac-Man, y es identificando cómo los elementos allí, por ejemplo, el Pac-Man que está en color amarillo busca los fantasmas, entonces es la misma concepción de inicio y meta. Este es un concepto. Ahora, cuando nosotros vemos ciertas aplicaciones, ¿sí? Como el Waze, si yo me quiero trasladar de un lugar a otro en un vehículo, también tienen que ver con estos conceptos de inteligencia artificial, de planificación de rutas, de navegación en un entorno. Si pensamos en medicina, si yo me quiero mover, hoy en día muchas de las aplicaciones médicas, de las cirugías, se hacen con robots como por ejemplo el robot Da Vinci. Básicamente hay un médico que es asistido por un robot. Entonces a veces también esos desplazamientos, esos cortes, que pueden ser por ejemplo con un láser en el cerebro o en otras partes del cuerpo que son muy sensibles, se tienen que desarrollar con una altísima precisión y puede ser que el médico básicamente lo que define es punto inicial y punto final y es el robot quien decide cuál va a ser la ruta o el trazado que va a seguir. Esto simplemente como para ejemplificar algunas situaciones. Entonces, dentro del proyecto, pues básicamente lo que queremos es crear un sistema de inteligencia artificial, el cual se basa en planificadores de rutas. ¿Cuáles? Pues nosotros hemos estudiado bastantes. En los proyectos previos hemos trabajado con 2, que de hecho hemos modificado tratando de hacerlos mejor. La idea con ustedes es que también se puedan vincular y, por ejemplo, cada estudiante pues pudiera trabajar con un planificador. Si nosotros pues tenemos mucho conocimiento sobre ese, les contaríamos todo lo que sabemos al respecto y qué es lo que queremos hacer y tratar de definir desde el principio unas variables que podamos cambiar, es decir, si queremos que él se vuelva izquierdo, se vuelva derecho, que tenga algún tipo de prioridad a la hora de tomar decisiones. Esa sería la idea.
Entonces, si tenemos varios estudiantes, pues la idea, por ejemplo, sería asignarles a cada uno un planificador. Y así de alguna manera, pues ustedes pueden trabajar en paralelo, desde luego con el apoyo y el acompañamiento de nosotros, y en muchos casos articularse, porque nosotros queremos desarrollar un proyecto que sea interesante para ustedes, que no tarde años. Esto en nuestro caso es cuestión de meses, donde pretendemos que esta parte del proyecto en la cual ustedes se vincularían, si se animan, si se motivan, puedan terminarla de aquí al próximo año, ¿cierto? Entonces, es decir, que esta sea una opción real pues, para ustedes de trabajar, que sea interesante y que pues les genere muchos beneficios. Eso es lo que pensamos nosotros del grupo de investigación. Entonces, en este caso, lo que queremos es que ese sistema de inteligencia artificial, pues a partir de una información que él tiene sobre el entorno, pues pueda generar rutas seguras. Entonces, como aquí estamos hablando de COVID, pues una ruta segura puede tener que ver con que el individuo, el robot, etcétera, pueda transitar a través de una ruta que sea segura para él, ¿sí? Por ejemplo, están muy de moda los smartwatch. Entonces puede ser que yo que tengo mi aplicación y en mi aplicación yo le indico que me quiero mover de un lugar a otro. Entonces me dice, vea, desde el punto de vista del COVID, la ruta más segura es tal, ¿cierto? La ruta más corta es tal. Una combinación de variables entre seguridad y ruta corta es tal, ¿cierto? Entonces, en los proyectos previos nosotros hemos trabajado sobre métricas que permiten medir en cierto nivel la seguridad, ¿sí? Porque usted puede medir, digamos, fácilmente la distancia, pero cuando yo ya quiero medir la seguridad, bueno, si es más seguro un recorrido que otro, bueno, ¿eso cómo lo hago? Más adelante, pues voy a tratar de mostrarles cómo lo hacemos nosotros. Eso sí, tratamos de hacerlo de una manera sencilla. Ok. En este sentido, pues buscamos que ese móvil que se encuentra en el entorno riesgoso, pues se pueda mover entre ese punto inicial y final. Un ejemplo que les di es del smartwatch, pero yo puedo ser quien conduce una ambulancia con una persona herida que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el contagio del COVID o también para proteger las personas a su interior. O puede ser un robot que se encuentra en un piso de un edificio, ¿cierto? Y yo necesito estarlo moviendo y él no tiene que ver precisamente con personas que están contagiadas, pero que si interactúan con el robot, sí pueden hacer que el robot en su superficie lleve el virus. Entonces, ahí también puede ser interesante que el robot se desplace por una ruta segura, ¿sí? Bueno, en este caso entonces el software lo que permite es generar un camino que se recomienda al móvil para que se pueda desplazar en ese entorno. Nosotros hasta el momento estamos trabajando en entornos que se consideran planos, que no tienen inclinaciones, se busca evitar obstáculos pues en que se encuentren en ese entorno y que pues mantenga esa distancia segura entre las personas, locaciones, elementos que representen riesgo de contagio. ¿Por qué lo hacemos, digamos, en esas condiciones? Porque en este momento, pues, es una fase donde no vamos a considerar la tercera dimensión, ¿sí? A futuro, la idea sí es que tengamos unos entornos mucho más reales, ¿cierto? A futuro, la idea es que también se puedan involucrar drones, ¿cierto? Entonces, ahí ya va, digamos, implícita esa tercera dimensión, drones voladores. Bueno, entonces, precisamente algunas palabras claves del proyecto son el COVID-19, la inteligencia artificial, los planificadores, SARS-CoV-2 y ruta segura. En este sentido, entonces, se nos plantea una pregunta de investigación y es, ¿será posible diseñar un sistema de inteligencia artificial que con base en información del entorno pueda recomendar la ruta más segura a un individuo que quiera desplazarse entre dos puntos con el menor riesgo de contagio con coronavirus COVID-19? Entonces nosotros consideramos que sí, ¿cierto? Entonces si yo pienso en un entorno donde tenemos el inicio en color verde y la meta en color rojo, pues si tenemos varios individuos, que como les explicaba yo, un individuo puede ser una persona, puede ser un robot, puede ser un vehículo, una ambulancia, un sistema autónomo, pues él puede escoger varios caminos. Y esos varios caminos, pues uno los puede comparar y puede, conociendo cuál es el riesgo asociado a cada camino, puede decir, no, este camino lo escojo porque es el más seguro,
o escojo este otro porque es el más corto, o puedo generar algún tipo de ponderación donde encuentre caminos que son predominantemente cortos y seguros, que eso también puede pasar, y en esa ponderación pues nosotros también hemos trabajado y también les podría hablar un poco acerca de esto. Entonces, en cuanto al objetivo general, tiene todo que ver con la pregunta de investigación y con el título del proyecto, es precisamente diseñar un sistema de inteligencia artificial que con base en información del entorno pueda recomendar la ruta más segura a un individuo, como ya lo mencionamos, puede ser una persona con su smartwatch o un robot o cualquier sistema autónomo, ¿sí? Que quiera desplazarse entre dos puntos, tratando de seguir la ruta que tenga el menor riesgo de contagio, en este caso con coronavirus COVID-19. Sin embargo, uno puede pensar el riesgo desde muchos puntos de vista. El riesgo puede tener que ver con minas en un campo minado, valga la redundancia, que por ahí fue donde empezaron nuestros trabajos de investigación hace unos 10 años. Pero con el tiempo hemos identificado pues, que el riesgo puede ser un agujero donde una persona se pueda caer, o un riesgo puede ser una estructura colapsada, o un riesgo, como pasa en este proyecto, pues puede ser la posibilidad de contagio con COVID-19. Y ustedes saben que entre más alejado, el riesgo disminuye. Entonces, esos son los principios que utilizamos pues, en este caso. Los objetivos específicos que nos permitirían alcanzar ese objetivo general, el primero de ellos es modelar el comportamiento de un móvil que se pueda desplazar a través de un escenario de prueba simulado utilizando un modelo simplificado considerando las restricciones del diseño. ¿A qué vamos con esto? Existen muchos móviles, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, es el carro tradicional. A este se le llama un modelo Hackerman, que es como el vehículo que tradicionalmente conducimos de 4 ruedas, que tiene un volante, una dirección que me permite orientar el vehículo, ¿cierto? Donde yo tengo freno, acelerador, etcétera, y me permite desplazarse. Entonces, ahí nosotros en la simulación podemos modelar este tipo de sistemas con un modelo físico-matemático. Tal vez no se los comenté, el profesor Juber sí les hizo referencia. Yo soy profesor de planta de la universidad, profesor titular, vinculado a la Universidad Tecnológica de Pereira hace 18 años y fundamentalmente trabajo con la Facultad de Ciencias Básicas en todas las áreas de física y laboratorios y con la Facultad de Ingenierías en el programa de Ingeniería Electrónica, básicamente en lo que es ingeniería en electrónica anal, tanto teórica como el laboratorio. Entonces, por eso, digamos, como ahí están donde está, pues, digamos, el trabajo pues, que más se ha venido desarrollando. Sin embargo, como les comentaba, hemos tenido que aprender mucho acerca de la parte de software y cuando yo quiero representar, ¿sí? El vehículo, yo podría representarlo como una partícula o podría representarlo con sus limitaciones. Entonces, una limitación, por ejemplo, si ustedes piensan en un vehículo normal, tradicional, yo no me puedo desplazar de lado. Es decir, yo puedo ir de frente y puedo generar curva, pero si, por ejemplo, yo tengo un parqueadero aquí a mi lado, que esté perpendicular al vehículo, yo tengo que hacer un montón de maniobras para poderme parquear. Entonces, en este caso, nosotros pues hemos venido trabajando sobre algunos modelos, algunos ya los tenemos pues muy consolidados. La idea sería es que ustedes no tuvieran que entrar a estudiar eso, sino que trabajáramos con ese modelo que ya tenemos consolidado o, de acuerdo a su interés, pues podríamos trabajar con otros modelos, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, de ese primer objetivo específico ya lo hemos estudiado bastante. El segundo, diseñar y construir algoritmos de planificación de rutas que permitan a un móvil desplazarse a través de una ruta segura entre dos puntos inicial y otro final. Entonces, en este caso yo les comentaba que ya hay muchos que existen en el estado del arte, o sea, ya hay muchos algoritmos que hemos identificado que esos algoritmos se pueden mejorar, se pueden optimizar, ¿cierto? Y nosotros hemos generado, pues, digamos, algunas variaciones, cambios, aportes que creemos que pueden ser favorables o generar beneficios. Creemos que aquí, vinculando estudiantes, futuros ingenieros jóvenes con nuevas ideas, pues también pueden refrescar mucho la visión que nosotros tenemos, porque como ya llevamos varios años trabajando sobre el tema, a veces uno puede que no tenga ciertas perspectivas. Entonces yo creo que uno de los elementos claves en el software es la flexibilidad, ¿cierto? Y los usuarios quieren generar muchos cambios y alternativas y pues nos gustaría que ustedes nos pudieran aportar en ese sentido, ¿sí?
Ustedes me disculpan pues que aquí de pronto yo siga un poquito derecho porque no los veo, ¿cierto? No sé si alguien hasta ahí No, tiene hasta algún... este momento no hay preguntas, profesor, Bueno, no gracias. hay comentarios, nada. Bueno, también yo espero que para ustedes estos temas Hay, sean hay interesantes, ¿cierto? Pues que no Juan sea José yo... tiene, profesor, Juan José Sí. Ochoa quiere hacer, levantó la mano para hacer una pregunta. Entonces, Adelante, Juan Juan José. José. Buenos días, profe. Profe, Hola. una pregunta, en más que todo en el aspecto de los requerimientos técnicos que deben de tener los postulantes. Es decir, yo debo tener ya alguna experiencia o algún bagaje o proyectos realizados con usando inteligencia artificial para poder postularme o puedo, digamos, iniciar desde las bases. Porque, por ejemplo, yo apenas este semestre estoy viendo inteligencia artificial y digamos que ya antes la había tocado, pero o sea, son conceptos demasiado básicos, entonces para saber si debería estar un poco más avanzado o con lo que tengo en este momento podría postularme fácilmente. Mm, la verdad es que para nosotros lo más importante son las ganas, el entusiasmo, el interés, ¿cierto? Digamos, nosotros tampoco somos expertos en inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con planificadores. A nosotros lo que nos interesa es tener profesionales que quieran aprender, que quieran seguir adelante, porque aquí hay mucho que aportar, ¿cierto? Y si tú tienes el entusiasmo, las ganas, el interés y vienes con unos conocimientos previos, confrontaremos esos conocimientos, conversaremos, de pronto hay temas que tú manejas incluso mucho mejor que nosotros. La idea nuestra sí es contarte todo lo que sabemos, compartir todo con total amplitud y generosidad y a partir, digamos, de ese conocimiento compartido, desarrollar la aplicación. O sea, nosotros creemos que estamos en una etapa donde es muy clave para el país desde el punto de vista profesional, económico, de desarrollo científico, tecnológico, de innovación, que le apuntemos a estos temas. Porque ¿cuáles son, digámoslo así, las ventajas? Que en Colombia nosotros tenemos tanta capacidad intelectual como cualquier profesional del mundo. La tenemos. Y con los computadores a los que tenemos acceso, tenemos la posibilidad de implementar muchos de estos sistemas. Entonces ahí lo que necesitamos son personas que entiendan, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto y que puedan llevarlo a una aplicación real? Porque eso a veces es lo que nos hace falta. O sea, muchos de los proyectos nuestros, me refiero en general, en la historia de las universidades, se quedan en el anaquel de la biblioteca. Nosotros queremos que estos sean proyectos vivos, que se apliquen, que empiecen a generar cambios y desarrollos, así sea a nivel local, ¿cierto? Entonces, no, si te animas, bienvenido y nosotros lo que empezaríamos a hacer es a implementar unos espacios de capacitación, ¿cierto? Y de conversación, porque tú dices, yo he estudiado algo, estoy arrancando en estas áreas y la inteligencia artificial es muy amplia, entonces no sé necesariamente en la clase en la que te encuentras, Juan José, hacia dónde lo enfocan. Nosotros por eso tratamos de ser muy concretos y decir, de todo lo que es de inteligencia artificial, nos enfocamos en planificadores de rutas, sistemas de navegación, modelamiento de las aplicaciones pueden ser esta, y no nos salimos de ahí para no dispersarnos. Entonces, si te animas, bienvenido. Para nosotros lo más importante es la formación básica, que conozcan de programación y entusiasmo, interés por el tema. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias, ¿no? Porque ganas es lo que sobra, sino que de pronto uno a veces, digamos, se siente un poquito intimidado frente a ese tipo de propuestas, porque digamos que uno no es el más ducho, ¿cierto? Pero ganas de aprender siempre hay. No, para mí eso es lo más clave. Yo digamos que tengo claro dentro de este proceso de vida, ¿cierto? Más de 40 años estudiando, ¿sí? Y sigo porque ya estoy pendiente de mi postdoctorado. Tengo dos opciones, una aquí en Colombia y otra en México. Y la opción en México tendría que ver también con estos temas: robótica, inteligencia artificial, planificación de rutas u otras relacionadas con estos temas. Entonces, por ejemplo, digamos, uno o dos estudiantes o tres o cuatro que se vinculen con nosotros, también podemos mirar la posibilidad de un posgrado en México y existe la posibilidad pues de que ustedes participen de becas. Entonces no será lo mismo participar simplemente porque se ofrece la beca a que, por ejemplo, estén con nosotros, tengan una experiencia, desarrollen un conocimiento,
se hayan presentado en un evento internacional, por ejemplo, en una ponencia, yo lo he hecho en varias oportunidades, hayan publicado un artículo con nosotros, tengan una tesis en el área, podamos invitar profesores de México, por ejemplo, para que hagan parte de la evaluación de este proyecto de grado, si me hago entender, Juan José, y tenemos todas esas posibilidades, incluso para que ustedes vayan, y yo ya pues les contaría en su momento pues más detalles de cómo lo hacemos, cómo nos podemos reunir con los mexicanos o con los brasileros, entonces ahí digamos como que se abre el panorama. En este momento a nosotros, ¿qué nos hace falta? Nos hacen falta manos, nos hacen falta mentes, nos hacen falta capacidades de trabajo. Entonces, si te animas, bienvenido y bienvenido tú y tus compañeros. ¿Listo? Listo, profe. Y una última pregunta, de pronto, qué pena ser tan Sí, cansón. Eh, los prefiero respecto a... canciones, los prefiero intensos, te aseguro que sí. Listo, profe, gracias. Respecto a la propuesta como tal, sería proyecto investigativo conducente a a trabajo Sí, de grado, ¿cierto? sí, señor. Y contaría con algún tipo de remuneración o sería No, totalmente... en este caso eh, no, porque este proyecto en particular no tiene recursos. Pero la idea sí es que a futuro, de acuerdo a las condiciones y como nos vaya, sí participemos en convocatorias que tengan recursos. En este caso, no, ahí sí tengo que ser honesto. listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Muy bien. Posteriormente, entonces, entramos a una etapa de evaluación y validación de esos algoritmos de planificación de rutas que hemos diseñado. Se comparan los resultados obtenidos con esos diferentes planificadores y en ese caso, pues ya obtendríamos esa ruta que consideramos de menor riesgo. Aquí esto se puede ampliar mucho más o dejarlo muy sencillo, muy concreto, para que el trabajo que ustedes desarrollen, pues también sea viable y lo manejen en el tiempo. Nuestra intención no es que se queden años, digamos, trabajando en el proyecto, sino que alrededor de 6, 8 meses puedan desarrollar la parte que les corresponde, ¿cierto? Porque es una parte muy concreta el aporte que ustedes van a hacer. Entonces, la metodología que vamos a seguir corresponde a 13 actividades, cada una relacionada con los objetivos específicos. Entonces, la primera de ellas es estudio y análisis del modelo físico-matemático de los móviles a simular. Esa parte nosotros ya la tenemos muy trabajada y digamos que la idea con ustedes puede ser implementarla. Ya si hay alguien que se interese en modelar a través de software otro sistema, pues lo conversamos y ese puede ser otro proyecto de grado, ¿cierto? También tenemos ahí unas bases, pero no necesariamente pues tenemos software desarrollado, pero también podríamos trabajar en ese sentido porque se parecen, o sea, hay muchos elementos que son comunes. Entonces solamente habría que hacer como ciertos cambios en la parte del modelamiento, ¿cierto? La segunda es definir el diseño estándar de los entornos de prueba simular, ¿cierto? Nosotros ya tenemos algunos, ahorita les voy a mostrar, si me da el tiempo, les muestro algunos muy sencillos, o sea, la idea de esto es hacerlo sobre escenarios sencillos y que luego uno ya lo pueda plantear sobre un entorno que puede ser el piso de un edificio o el edificio completo o una ciudad, ¿cierto? Entonces ahí vamos definiendo cuáles serían esos entornos de prueba, cuáles serían esos planos sobre los cuales se trabajaría. La selección del lenguaje de programación a utilizar, o sea, cada uno de ustedes pues tiene, digámoslo así, diferentes preferencias, ¿cierto? Nosotros en particular ahorita estamos pensando mucho en poderlo hacer en Python, ¿sí? De pronto algunos de los miembros del grupo de investigación tienen experiencia ahí y creemos que al ser un lenguaje de código abierto, ¿cierto? Es muy estable, pues pienso que por ahí es una excelente opción. Para el objetivo específico 2, el estudio y análisis de diferentes algoritmos de planificación de rutas, como les cuento, nosotros hemos estudiado varios. La idea es que con ustedes les podamos explicar, contar, mostrar e incluso generar cambios o incluso generar un software que los pueda conmutar, es decir, casi como que piensen en su mente y entonces yo hoy voy a pensar como derecho y mis decisiones son como derecho, como un greedy. A un robot uno puede cambiarle esa forma de pensar.
Entonces uno dice, no, ya no vas a pensar de esta manera, sino que vas a pensar tipo Dijkstra, que Dijkstra es pensando mucho en optimizar distancia o en optimizar la variable que se esté manejando y no va a ser derecho sino izquierdo. Entonces todas esas posibilidades abren un panorama que hemos identificado que en el estado del arte no se ha hecho y es esa conmutación, ¿cierto? No se ha hecho. Por lo menos pues en lo que hemos identificado. Bueno, como quinto es la selección de al menos 2 algoritmos de planificación de rutas a programar, pueden ser más, incluso podría ser uno, supongamos de todo este ejercicio solo sale un estudiante, Juan José u otro compañero, ¿cierto? Eso no implica que no se pueda desarrollar el trabajo, no, sí lo podemos desarrollar, pero pues lo haríamos con uno. ¿Cuál es la ventaja de que sea más de uno? Que nosotros podemos desarrollar la labor con una persona, un algoritmo, otra persona, otro algoritmo, llevar un trabajo, digámoslo así, cooperativo donde se pueden ayudar, pero en cierto momento podemos generar interacción entre los algoritmos. Y esto invita entonces a otro tipo de procesos, ya son colaborativos, cooperativos, y hemos identificado que cuando queremos optimizar los resultados, pues nos va mucho mejor. Entonces, por eso que quisiéramos que fueran al menos 2, ¿cierto? Bueno, programación de al menos 2 algoritmos de planificación de rutas. Bueno, antes de seguir, hay algo que me parece muy clave en la pregunta de Juan José. Idealmente, pues claro, nosotros sí quisiéramos poder que nuestros investigadores pudieran llegar a tener alguna remuneración, pero sí podemos pensar en que arrancando, supongamos, este mismo año, participemos en la convocatoria de jóvenes investigadores para el próximo año. Y lo podemos hacer con un proyecto que tenga que ver con estos temas, ¿cierto? Que tenga similaridad. Y en esa convocatoria nosotros ya la hemos ganado al menos 2 veces, ¿cierto? En los últimos años, en la convocatoria de jóvenes investigadores y podemos buscar otras convocatorias para que de pronto también se animen. Arrancan, trabajamos, miramos cómo nos va, ¿cierto? Ustedes cómo se sienten con nosotros, ambas, la relación de doble vía y ahí sí ya podemos también pensar en estas alternativas, ¿cierto? O si el trabajo es muy bueno, pues yo también puedo mirar cómo de algún otro proyecto que ya tenemos, podemos buscar alguna otra alternativa. Pero bueno, no me quiero como comprometer mucho por ahí. Bueno, y la séptima, pruebas de adecuado desempeño de los algoritmos. Como pueden darse cuenta, pues todo tiene que ver como con lo mismo, ¿cierto? Trabajar el algoritmo, diseñarlo, montarlo, probarlo. La octava es el diseño de métricas que permitan comparar los resultados obtenidos con cada planificador. Nosotros ya hemos trabajado mucho sobre este tema, pero la idea también es contar con la opinión de ustedes, lo que ustedes piensen, sientan, imaginen. Si permite que podamos mejorar el sistema, pues excelente. Implementar esas métricas a nivel de software. Pruebas de medición de resultados individuales, distancia, riesgo, fundamentalmente. A partir de esos resultados, si se tienen 2 algoritmos, pues hacer comparaciones, con las comparaciones tomar decisiones. Entonces habrá que elaborar tablas de esos resultados, o sea, se va a hacer un análisis estadístico de esos datos, de esos resultados, para la toma de decisiones y finalmente una selección y análisis de esos resultados. Esos son como las 13, pero como ustedes pueden darse cuenta, se pueden llevar todas simplemente a nivel de software o incluso podríamos llegar en algún momento a pensar en implementarlo en un sistema de hardware que más adelante les voy a mostrar. Aquí tenemos pues como un cronograma de actividades con las 13 actividades que les presenté, más o menos para desarrollar en unos 8 meses. Podría ser antes, dependiendo pues digamos de su disponibilidad, su disposición, y bueno, ahí ya eso lo podemos conversar. Esa es nuestra aspiración. ¿Qué se ha hecho hasta el momento, digamos en estos últimos años? Hay una tesis doctoral, una tesis de maestría, 2 tesis de pregrado, 2 ponencias internacionales, una en Chile y una en México, un artículo de investigación ya publicado y tenemos otros 4 o 5, digamos que están en proceso. Esto a veces no es tan fácil. Hemos hecho desarrollo de software en MATLAB. Esto es muy importante porque nosotros queremos migrar de MATLAB, ¿cierto? Por un lado, por los costos, por otro lado, por la poca flexibilidad, por ejemplo, a nivel
de los resultados, de la presentación de resultados a nivel gráfico, pues tiene muchas limitaciones. A veces hay mucho consumo de memoria desarrollando unas actividades que, pues nos ha generado muchas limitaciones. De todas maneras, como en esa etapa previa de prototipado, creo que fue la mejor elección, porque nos permite fácilmente observar y analizar lo que hemos programado, pero pues ya cuando pensamos desarrollar otro tipo de aplicaciones, creemos que no es lo mejor, por eso queremos migrar, ¿cierto? Migrar. Y diseño y construcción de plataformas móviles, es decir, robots físicos a nivel de hardware, que si se puede ahorita, pues les trato de mostrar algo, ¿cierto? ¿Qué se espera de ustedes? Pues ojalá 2 tesis de pregrado. Si solo podemos tener una, pues bueno, para nosotros está bien, ¿cierto? Desarrollo de software relacionado con los temas que les he presentado, la posible implementación del software en plataformas móviles, es decir, que usted ese programa que desarrolle podamos vaciarlo, por ejemplo, en una BeagleBone Black, en un robot, ¿cierto? Esto se puede hacer físicamente ahí, como en el firmware, de alguna manera, ¿cierto? O programar, bajar la tarjeta, programarlo, conectarnos ahí, programarlo, o en forma inalámbrica, ¿cierto? En eso estamos, ¿sí? En eso estamos. Y aportes a la implementación de la cuarta revolución industrial en Colombia. Creo que ahí hay una posibilidad muy grande, ¿cierto? Una perspectiva muy interesante de empresas que van a empezar a venir a Colombia a ofrecer este tipo de servicios, o que desde Colombia nosotros empecemos a generar desarrollos que podamos probar en el país e incluso también exportar. Y cuando yo hablo de exportar, no necesariamente tiene que ser a Estados Unidos o Europa, ¿no? Nosotros, yo creo que tenemos unas posibilidades muy grandes cuando vemos a Colombia y países cercanos como Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, en particular, hay muchas posibilidades de ofrecerles nuevos productos y nuevos servicios. Estos son algunos elementos de la bibliografía, ¿cierto? Que tienen que ver con esta presentación y si me lo permiten, entonces quería mostrarles por aquí unos apartes pues de nuestro proyecto, de los proyectos que hemos trabajado. Entonces aquí tenemos algunos de los entornos de prueba muy básicos, algunos como el primero que vemos en la A, simplemente nos permite ver un entorno que tiene cierto nivel de simetría en unos ejes y de asimetría en otros, y cuando uno genera los movimientos o propone los desplazamientos, pues de acuerdo al tipo de algoritmo, él sigue diferentes rutas. Entonces aquí puede haber algunos que ya se asemejan más como una casa o un apartamento con cuartos, o que tiene una mesa con patas, bueno, o que puede ser, si hablamos del caso del desminado humanitario, un dron toma una fotografía y el entorno puede ser viviendas, árboles, ¿sí? Aquí en color como negro, más oscuro, en grisecito, se ve como lo que es el objeto sólido, y en azul lo que denominamos el offset de seguridad, es decir, que siempre a los objetos, cuando yo me estoy desplazando alrededor de ellos o cerca de ellos, pues yo debo evitar moverme pues por una zona que es demasiado cercana, entonces por eso ahí ven lo que está en color azul. Y bueno, ahí vemos diferentes alternativas de entornos. Hemos trabajado sobre lo que son las estrategias cooperativas. Aquí se asimila mucho a cómo los seres humanos pensamos. En robótica y en inteligencia artificial ustedes van a encontrar que hay muchos conceptos de lo que significa la cooperación, ¿cierto? Nosotros, en nuestro caso, pues lo definimos que en los tipos de metas de los individuos que forman el equipo de trabajo son compartidas, que hay conciencia de los otros miembros del equipo y que sus acciones soportan las metas de los otros. Cuando esto ocurre, se habla de cooperación. En nuestro caso, la cooperación la usamos para disminuir variables, como por ejemplo la ruta. Aquí estamos mostrando pues algunos ejemplos de un entorno, unos resultados que se tomaron con diferentes planificadores, los caminos, cómo fue la ruta más corta. Esta aquí significa shortest estimated path, la ruta más corta, que se obtiene a partir de la combinación de resultados, en cuánto porcentaje se disminuyó la ruta, el número de puntos o de nodos que recorrió. Esto también es importante porque, por ejemplo, en las aplicaciones típicas que uno ve
como en Waze, a usted el objeto se lo consideran un punto, pero cuando yo estoy en un vehículo real, hay ciertos movimientos que el vehículo no puede hacer. Por decir algo, moverme eh, perpendicular al desplazamiento que estoy teniendo, ¿cierto? Un punto sin dimensiones sí lo puede hacer, un vehículo no. Entonces, cuando uno quiere calcular, por ejemplo, el esfuerzo de control, es decir, ¿qué tanto me tendría que yo esforzar al moverme en el sistema? Esto ya tiene otras implicaciones. Si es un vehículo autónomo, por ejemplo, yo sí debería tener esas consideraciones, porque si no el vehículo podría no responder, ¿cierto? Se podría bloquear, bueno, podrían pasar muchas cosas, se podría causar un accidente. Depende de la velocidad que lleve y cómo voy a girar, ¿cierto? Entonces, si yo voy muy rápido y me dice gire perpendicularmente, pues se puede volcar. En un sistema como el que nosotros planeamos, donde considera el modelo físico-matemático, él sabe que no puede hacer eso. Y entonces la planificación de la ruta le tiene que generar otra serie de puntos que él sí pueda seguir, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya estamos teniendo en cuenta la velocidad, la aceleración, cuál es el tamaño del objeto, sí, hay muchos elementos que pues, a mí en particular me encantan, me parecen muy interesantes, y aquí hay unas pequeñas tablas, digámoslo así, sencillas, donde hacemos esos análisis de comparación. En cuanto a la estrategia colaborativa, pues tratamos de usar una tabla muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el tipo de meta ya no es compartido, sino que es individual para el caso colaborativo. Se tiene conciencia de los otros individuos que hacen parte del equipo y las acciones soportan el cumplimiento de las metas de los demás. Entonces, alguien a veces me dice, por ejemplo, profe, entonces cuando se trabaja con enjambres, ¿cierto? Entonces se habla de enjambres de robots. ¿Eso tiene que ver? Sí, tiene cierto nivel de relación, pero en nuestro caso, cada robot tiene autonomía, tiene unos niveles de autonomía mucho mayores que los que se dan en los enjambres, ¿cierto? Porque en los enjambres casi que hay una entidad central que gobierna el movimiento de todos, ¿cierto? Y ese movimiento casi que es el mismo, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la planificación de la ruta, es muy cercano, es muy similar. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la estrategia colaborativa en uno de nuestros proyectos. Pues en este caso, piensen que estos son elementos de riesgo y cada gente toma sus decisiones, comparten información, se da un mapa al final de los resultados, cada uno mostrando su camino, los riesgos que identificó. Aquí muy rápidamente les voy a mostrar pues cómo hacemos mediciones de del riesgo, cómo ese riesgo puede estar dado por un solo elemento o por varios elementos. Entonces hacemos uso, digamos, de algunas funciones matemáticas sencillas. Porque aquí, por ejemplo, uno puede utilizar, por ejemplo, o el concepto de sumatoria o el concepto de integral. Típicamente en los sistemas electrónicos, en los sistemas computacionales, al final, digamos, todo se reduce a sumas y ya. ¿Cierto? Porque ¿qué es la resta? Una suma de negativos. ¿Qué es la multiplicación? Pues una suma n veces d, ¿cierto? Entonces, en este caso, por eso en la programación se recurre a estos conceptos. Aquí vemos como una especie de mapas de potencial a nivel de color, ¿cierto? Todos estos elementos me suministran información. Por ejemplo, aquí identificamos los equipotenciales de riesgo alrededor de los elementos que son riesgosos, que insisto, pueden ser minas, antipersonales, bombas, municiones sin explotar, pueden ser agujeros, puede ser personas con COVID o edificios, ¿cierto? O sea, ahí el riesgo ustedes lo pueden analizar desde muchos puntos de vista, entonces un mismo concepto tiene muchas aplicaciones. Aquí mostramos básicamente cómo hacemos medición del riesgo. En este caso, yo me quiero mover del punto inicial al punto final, start to goal. Los elementos en rojo son los riesgos, entonces, claro, si yo estoy lejos, el riesgo es menor. Si estoy cerca, el riesgo es mayor. Y lo que hacemos es generar un riesgo del camino asociado como el área bajo la curva, ¿sí? Ahí creo que se van ustedes un poquito a sus conceptos de matemáticas 2. Y esa es la idea, que nosotros también identifiquemos, bueno, cuál es el poder o la fuerza de las ciencias básicas en la solución de un problema. Eso típicamente queda muy en el aire y conozco muchos
por ejemplo, profesionales y amigos de mi época que me dicen, no, es que yo nunca volví a usar una integral, yo nunca volví. Pues claro, pero depende en usted que trabaje. En el caso de ustedes, yo sí creo que cuando están pensando en desarrollar aplicaciones propias, volver a estos principios es muy, muy importante. Bueno, aquí ya tenemos varios elementos, entonces aquí se ve que yo me estoy desplazando entre varios puntos. Entonces, claro, a medida que yo me alejo, nuevamente el riesgo va disminuyendo, pero en este caso lo que nosotros queremos es medir el riesgo total alrededor de esta ruta, pues que tenemos aquí en color como violeta. Eso es lo que estamos midiendo y por ahí es donde vamos modelando. Aquí observamos entonces cómo gráficamente yo puedo hacer la medición del riesgo y la puedo cuantificar. Y digamos que este es un elemento que identificamos en el estado del arte, era original, ¿cierto? Esto es original, entonces aquí uno puede medir el riesgo de la ruta y aquí yo creo que gráficamente uno identifica que en esta gráfica el área de la curva es mayor que en el segundo caso. Por esto aquí en esa ruta va a haber más riesgo que en la otra. Entonces, cuando uno quiere hacer una recomendación, pues la recomendación tiene que estar basada en criterios. Y aquí nosotros creamos un criterio que es la estimación del riesgo de la ruta. Aquí muy rápidamente pues les muestro cómo yo puedo modelar un sistema robótico a partir de un conjunto de ecuaciones. ¿Sí? Estos son como ecuaciones diferenciales a nivel matricial, donde me relacionan las dimensiones del móvil, ¿cierto? La distancia entre ruedas, hay que ubicar el centro de masa, cuáles son las velocidades angulares, la orientación, el ángulo. Entonces él quiere seguir una trayectoria. Para que él lo pueda hacer autónomamente, pues yo tengo que establecer una relación de velocidades para que siga esa trayectoria. Entonces ahí hay un montón de elementos de análisis del error, por ejemplo. Aquí muy rápidamente algo de código pues relacionado con ese modelamiento. Como les había comentado, hay que modelar la postura del controlador también a través de un conjunto de ecuaciones. Bueno, quienes se interesen, pues yo ya luego les contaría. Esto puede ser tan sencillo como que nosotros les digamos todo, ¿cierto? Vea, estas son las ecuaciones y ustedes no necesariamente tengan que entender qué hay por debajo. O al contrario, no, profe, sí me interesa. Entonces, les contamos todo el detalle, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero que el móvil se mueva entre estos diferentes puntos, para que ocurra de manera suave, él necesita el controlador. En este caso, la suavidad se está aplicando a la trayectoria. La suavidad se puede aplicar a la trayectoria, se puede aplicar a la velocidad, ¿cierto? ¿Y esto qué implica? Pues también esto tiene que ver con la vida útil del sistema, ¿cierto? Es como un ser humano. Si usted deja, por ejemplo, su pie derecho quieto y quiere girar completamente hacia la derecha, usted se puede dañar los tendones, ¿cierto? Se puede dañar la rodilla. Entonces ese es un movimiento que uno no debería hacer, ¿sí? Y así se han lesionado muchas personas. Lo mismo pasa con un robot. Él tiene unas limitaciones de acuerdo a su modelo físico-matemático. Entonces, en este caso, desde el software ya uno sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, hasta dónde, y esto uno lo puede programar. Entonces, nuevamente les comento pues que eso ustedes lo podrían aprender tan a profundidad como quieran, o simplemente nosotros les decimos que hay que programar y ustedes lo aplican. Bueno, aquí muy rápidamente mostramos el diseño electromecánico, porque pues como les comentaba, nuestro grupo de investigación es robótica aplicada, entonces desarrollamos tanto la parte mecánica, electrónica, de software y de elementos adicionales. Aquí mostramos una pequeña animación de una de las plataformas que hemos construido, de las muchas. Entonces ahí se va viendo cómo se van uniendo los componentes, las partes. Aquí ya tenemos el sistema físico, este soy yo. Aquí lo tenemos ya construido, ¿cierto? Con sus piezas. Aquí en la parte superior tenemos una cámara, porque a través de visión por computador nosotros analizamos las trayectorias en esta plataforma base. Entonces, pues la verdad es que con mucha humildad, mucha sencillez, pero pues tratamos de hacer investigación con los recursos que tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que el robot está haciendo, la plataforma móvil, está siendo programada para que se mueva en una circunferencia perfecta. Él no lo logra perfecta, pero tiene un gran grado de exactitud en su recorrido, ¿cierto? Ahí esto se está manejando en forma inalámbrica. Hay un computador externo que le está dando indicaciones a esta terminal bruta, por decirlo de alguna manera.
Entonces, esa inteligencia puede ser externa al vehículo o puede ir dentro del vehículo en algún tipo de tarjeta pues que esté integrada. Aquí vemos el recorrido parcial en color rojo y el recorrido total en verde, ¿cierto? Y aquí se ve pues que no cerró perfectamente, pero creo que se ve bastante bien la circunferencia. Aquí vemos cómo hubiera sido la trayectoria simulada perfecta del móvil. Aquí la trayectoria, este robot tiene unos encoders, que son unos elementos que le permiten medir las velocidades angulares y según digámoslo así, los sensores a bordo, miren que él sí dice que se movió con gran perfección, mientras que lo que vio la cámara dice no fue con tanta perfección. Esto pues se atribuye a muchos fenómenos que también les comentaría. Aquí hacemos comparaciones de lo que hubiera sido moverse idealmente. Por eso aquí se ve una línea perfecta o casi perfecta. Aquí el cambio que se da usando la cámara y los encoders, y de esta manera, con el concepto de signature, yo puedo medir el error. Y en este caso me dice que según los encoders, el robot se movió con un 98% de exactitud. O sea, el error fue incluso inferior al 2%, mientras que la cámara me dijo que se movió con más del 97% de exactitud. O sea, el error en seguir la trayectoria fue menor del 3%. Aquí tenemos pues algunos gráficos que relacionan el entorno con el equipo robótico, los agentes exploradores, un sistema de administración y monitoreo que siempre, digamos, interactúa con ellos para saber dónde están, porque se nos pueden perder. Entonces la idea es que eso no ocurra. Otros, pues, digamos, diagramas de bloque que nos permiten ver esas diferentes relaciones. Aquí solo tenemos 2 agentes exploradores, pero podrían ser 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, los que quieran. Pues nuestra idea es que con cada estudiante podamos trabajar al menos un algoritmo. Bueno, esto ya lo hemos trabajado nosotros, pues, con diferentes protocolos, ¿cierto? En esa interacción. Lo mismo acá, que estamos mirando cómo es el intercambio de mensajes para alcanzar pues la meta, que en nuestro caso son rutas más cortas y más seguras. Aquí identificamos pues de acuerdo a cada agente qué es lo que él hace, qué produce, qué se observa. Tenemos en este caso pues 2 agentes y un sistema de administración y monitoreo. Aquí la implementación física o una de las implementaciones físicas que hemos hecho a lo largo del tiempo. Aquí todos los computadores están unidos en forma inalámbrica, ellos están interactuando en tiempo real, en forma inalámbrica. Si por ejemplo a alguno se le fuera la conexión, pues el otro sigue trabajando, ¿cierto? Y el otro lo sigue monitoreando. Aquí nosotros estamos analizando lo que se llama optimización multiobjetivo y es cuando uno tiene varias variables y uno quiere obtener el mejor resultado, pero analizando las diferentes variables. Aquí hay unos sistemas de ponderación que empleamos. Y aquí finalmente pues son como los resultados a los que llegamos en un conjunto de pruebas, en diferentes escenarios, midiendo diferentes variables. Y bueno, por aquí ya vamos cerrando, no les voy a mostrar pues como las conclusiones de este trabajo totales, pero sí, pues quería mostrarles que una de nuestras posibilidades o lo que pensábamos en el trabajo futuro es precisamente lo que tiene que ver con incrementar el número de agentes involucrados, construir nuevos algoritmos, que los algoritmos no solo sean, por ejemplo, tomen decisiones de mano derecha, que es lo habitual, sino de mano izquierda, y esto que implica. Ya les había comentado utilizar otros algoritmos, llevar a hacer navegaciones en 3D, ¿cierto? Lo que implica subidas, bajadas, lo que implica que se haga en el espacio, ¿cierto? En el aire. Bueno, ahí hay muchos otros elementos pues que podría comentarlos, pero por aquí, digamos, esto hace parte de ese trabajo futuro. Aquí la implementación en una SOC o en una tarjeta de desarrollo, ¿cierto? También con ustedes podríamos trabajar algo de eso si les interesa, si no, no. O sea, la idea es que el trabajo, si alguien se quiere vincular con nosotros, podamos decir, vea, vamos a empezar hoy, debemos terminar tal día, estas son las condiciones, o sea, que desde el principio ustedes sepan muy bien a qué van, ¿cierto? A qué van, y la idea no es que ustedes tengan que desarrollar todo el proyecto, sino específicamente la parte que corresponde a la programación, ya de acuerdo a su interés, sus gustos, etcétera, pues
esa vinculación pues podría ser más amplia. No tienen que inscribirse directamente en el grupo de investigación, sería muy bueno. Yo no sé si ustedes tienen CEVELAC o no, no es una obligación, pero cuando uno habla de proyectos de investigación, creo que es importante pues como ir avanzando y bueno, pues por mi parte eso sería todo, pues pedirles muchas excusas pues porque creo que me alargué demasiado, pero espero pues haber sido amplio en lo que les conté. No, no, para mí ha sido fabuloso porque es materializar la primera parte de nuestra asignatura. Esta asignatura, para contarle al profesor José Andrés, es prácticamente todo el proceso de la construcción del proyecto de grado, bajo la idea que cada uno de ellos tenga. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno ha encontrado en dificultades desde el comienzo? Hay algunos que aún, digamos, los temas son muy superficiales, estamos tratando de hacer la investigación documental. Y esta primera parte, que es la propuesta, encierra muchos de los elementos que usted nos ha presentado y que de alguna forma es ya mostrarles sin darnos cuenta el trabajo suyo, cómo se hace una presentación de una propuesta clara y concisa. Entonces, muchos de los elementos que hemos trabajado aquí en su presentación no lo muestran. Y para mí es fundamental mostrarles a los muchachos que definitivamente la articulación que tiene la universidad en los diferentes programas, en todo el contexto de la investigación, nuestro plan de desarrollo institucional hace ese énfasis porque quiere cada día avanzar en el concepto de investigación y lo que el profesor José Andrés ha planteado y ha propuesto es eso, es que nos vinculemos, miremos quiénes están interesados y con base en ello pues podamos participar concretamente en un ejercicio puntual, pero concreto en el desarrollo de su trabajo de grado. Entonces, nuevamente reitero lo que al comienzo les dije, esto está apoyado por la dirección del programa. El programa está muy interesado en que empecemos a participar y que con eso hagamos el ejercicio de alguna forma poder contribuir en el desarrollo de este tipo de investigaciones y nos vinculemos a esos semilleros de investigación que a futuro pueden ser emprendimientos que nos dan la posibilidad de ¿qué? De desarrollar campos laborales sin darnos cuenta. Entonces, no, para mí no hubo ningún inconveniente, profesor, por el contrario, afianza mucho lo que hemos venido trabajando con los muchachos y pues ahora estamos en el propósito digamos, de que ellos se motiven a ver quién quiere participar en eso. No sé si alguno tiene algún comentario, pregunta, sugerencia, lo que necesiten. Ahí tenemos al profesor de primera mano, entonces no sé si alguno quiere participar. De entrada, me parece muy interesante, muy importante, pues los temas que identificó el profesor Juber, porque efectivamente, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación tenemos un profesor que hizo su maestría en ingeniería aeronáutica en México. Entonces él está nuevamente vinculado a la universidad y con los temas que él trae ya de resistencia de materiales, de nuevos materiales que se usan en la parte aeronáutica, unido con la parte que nosotros estamos desarrollando de electrónica y de robótica. Entonces ya estamos pensando en desarrollar aplicaciones de drones, por ejemplo. Hace poco, pues no sé de pronto si les gusta o no el tema, pero hace poco nos hicieron una invitación directa a nuestro grupo de investigación con el Ejército de Colombia, ¿cierto? Pues de pronto no, para muchos esas no son las mejores aplicaciones en estos temas, ¿cierto? Tanto para la naval como para la Fuerza Aérea, ¿cierto? Pero pueden existir muchísimas otras. Miren nada más ahorita quién está mandando la parada en lo que tiene que ver con los viajes aeroespaciales. Ni siquiera es la NASA, ¿cierto? Es Elon Musk con SpaceX, es Richard Branson de Virgin, es Jeff Bezos de Amazon, ¿cierto? Y cuando uno dice, por ejemplo, que vamos a enviar una sonda espacial a Marte, ¿eso qué tiene que ser? Pues un vehículo autónomo. Muchos de ellos se manejan o se han manejado desde la Tierra, pero eso tiene un montón de implicaciones en la latencia del tiempo de control. Entonces ya las nuevas misiones tienen esas componentes.
de vehículos autónomos, donde se le asigna una misión, se tiene que desplazar entre un punto inicial y un punto final de forma segura y recoger muestras, analizar las muestras, ¿cierto? Todo ese tipo de actividades. Nosotros también trabajamos de la mano con el grupo de investigación Alfa Orión. No sé si se dieron cuenta que hace poco ellos están ahí en un proceso de reconocimiento parece que identificaron un nuevo meteorito. Entonces con ellos también venimos vinculados, tratando de llevar este tipo de aplicaciones a ese escenario. Entonces, bueno, espero que para ustedes sea interesante. Voy a escribir por aquí mi correo electrónico, mi nombre completo, mientras Sí, sí me piensan. interesa porque, profesor, con la anuencia suya, yo voy a montar con esto una presentación. Hoy el tema va a ser o sea, la clase que tenía proyectada no la voy a dictar, la voy a aplazar una semana y voy a montar la clase de hoy con su tema para que ellos tengan la posibilidad de poder, digamos, revisarlo, concentrarse en este tema y mirar que ellos tengan por lo menos una semana para despertar si están interesados y a partir de allí poder, digamos, contactarlo a usted. ¿Le parece, profesor? Claro que sí. O sea, nosotros estamos a la orden. No sería yo solo, sino que tenemos otros compañeros que seguramente nos pueden acompañar y apoyar. De entrada, pues el ingeniero Eduardo Andrés González sería como con el que más se relacionarían. Y bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo en función de estos temas y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí. Está Juan José, quiere levantar la mano. Juan José, con el mayor gusto. En el tema de fechas, ¿cuál Sí. sería la fecha límite para aplicar y todo eso? No, la idea sí es arrancar este año con lo básico que implica capacitar a los estudiantes que tengan interés, ¿cierto? Y empezar a trabajar directamente con la implementación, ¿cierto? Como iniciar esa etapa de reconocimiento mutuo, es un poco como lo que nos interesa. Y yo sé que, digamos, con el trabajo que nosotros ya tenemos adelantado, para ustedes no va a ser tan difícil, porque, digamos, como lo planteaba el profesor Juber, es muy concreto lo que necesitamos. ¿Qué es? Nosotros ya hemos desarrollado este tipo de algoritmos, ya sabemos qué modelo físico-matemático utilizamos por el tipo de robots que hemos trabajado. La idea sería usar ese modelo, identificar cuál planificador, digamos que tú te animaras, cuál planificador te llama la atención, pero te mostramos varios. Y la mayoría de ellos tienen muchos elementos en común. Identificar cómo se puede cambiar, modificar, transformar, porque eso nos interesa mucho, ¿cierto? No implementarlo exactamente como está en el estado del arte, sino decir, hagámoslo un poquito mejor, o combinemos capacidades del uno y del otro que lo hagan mejor, o que para esta aplicación nos generen mayor beneficio. Y ahí estaría, digamos, tu trabajo y tu aporte, ¿cierto? Y poderlo implementar desde luego. Entonces, mira que es muy concreto, o sea, en nuestro caso se hace muy, muy rápido. Obviamente nosotros somos conscientes de que ustedes pues tienen sus otras actividades académicas, pero la idea es ponernos de acuerdo, definir como esos primeros momentos digamos, como establecer los tiempos, las fechas, etcétera, hacerlo muy bien y que ustedes se puedan ir a trabajar y que cuando tengan dudas en cualquier momento, ayudárselas a resolver y avanzar, ¿cierto? Juan José, ¿en qué semestre está? En ese momento, profe, en octavo. En octavo. ¿Y tu proyección para el grado es cuándo? ¿El otro año o qué piensas? Profe, pues yo sinceramente siempre me proyecté para realizarlo a través de prácticas empresariales, por lo que lo estaba proyectando, digamos, para el último semestre más que todo, cuando Sí, tenga menos intensidad horaria, porque clases. por ejemplo, este semestre y el próximo los tengo proyectados para ver entre 7 y 8 materias más o menos, entonces digamos que sería una agenda muy apretada. Claro, claro. Ok, ok, ok. Pues nosotros no tendríamos problema. Lo que pasa es que sí creemos que es mucho más llamativo cuando se los ofrecemos concreto y de menos tiempo, ¿cierto?
pero la idea sí sería como empezar la relación contractual, por decirlo de alguna manera, desde ahora. Esa sí es nuestra idea, para que nos conozcamos. Que vamos a diga, ah, bueno, sí, me interesa, sí, entiendo lo que están haciendo, me gusta, me interesa, le veo proyección, ¿cierto? Lo que estamos hablando, se puede dar la posibilidad de que haya un joven investigador y entonces pasemos un proyecto donde tú seas candidato, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso nos da tiempo, no esperar hasta mediados del otro año para arrancar, sino como ir arrancando, ir avanzando. Entonces, Pues sí, sí me llama bastante la atención, pero entonces no sé si de pronto no habrá inconveniente en que yo, digamos, o sea, sí estoy interesado, pero de hacerlo de una forma no, digamos, no comprometerme en caso de, si me hago entender, no sé si eso sea posible. no, eso es posible, eso es posible. Lo que pasa es que la parte del compromiso, eso es muy importante para nosotros, ¿sí? Claro. Pero no es posible, Juan José, claro, también es posible. Uh-huh. Claro, o sea, es que es como toda relación, uno inicia y se conoce y dice, bueno, Mire, sí o no y hasta dónde, ¿cierto? yo quiero decirles un poco, digamos, la proyección que tiene entrar en un grupo de investigación. Cuando uno entra a un grupo de investigación se le abre un universo de oportunidades. Hay un panorama. El profesor lo acaba de decir. Cuando uno empieza a interactuar con otras universidades de otros países y ahí es donde se empieza uno a vincular los posgrados y con los posgrados las becas y empieza uno a proyectarse. O sea, cuando uno ve en televisión que hay un colombiano que triunfa en la NASA o hay un colombiano que triunfa en Alemania o hay un colombiano que está en Australia haciendo algo o en el Polo Norte, muchos nos preguntamos, oiga, ¿ese será que cayó allá? No, fue una persona que de alguna forma empezó a vincularse en estos grupos de investigación, se interesó por el tema, cambió su proyecto de vida, porque es que uno tiene que cambiar su proyecto de vida. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, nuestro mapa mental lo hemos proyectado ¿para qué? Para terminar una carrera y empezar a trabajar. Entonces lo que empezamos es decir, no, yo entro en una práctica empresarial para graduarme y cumplí el ciclo de tener un título y con el título entro a trabajar. Pero en muy pocas ocasiones vemos estos campos como una oportunidad de vida. Cuando uno ve estos campos de investigación con una proyección de vida, el desarrollo es mucho mayor que el que tiene uno dentro del campo laboral. Esto no quiere decir que no se desarrolle ni progrese en el campo laboral, porque lo venimos haciendo de diferentes formas. Lo que sucede es que la proyección que se tiene cuando entran en uno de los centros de investigación es 10 veces de una dimensión mayor, porque uno empieza a tener posgrados asegurados, doctorados, postdoctorados, y tratar de vincularse ya no en proyectos nacionales, sino en proyectos internacionales, donde definitivamente hoy por hoy están jugando un papel protagónico, que es lo que a veces nosotros decimos, es que, pero Colombia, ¿cómo puede meterse dentro de la robótica aplicada? Entonces dice uno, no, pues el profesor lo está haciendo, pero mire, sin darse cuenta ahí nos abrió evidenciando, yo estoy trabajando con México está proyectándose con otra parte, y empiezan de alguna forma a generar esos lazos y esos vínculos que a veces son difíciles visualizarlos. Entonces, lo que uno busca y dada esta oportunidad, es bueno que ustedes lo sepan, es eso, es como la universidad también abre esas posibilidades y quisiéramos, por lo menos para mí es fabuloso que se esté empezando a tener esta apertura de estos grupos de investigación, porque nos va a permitir adentrarnos de lleno en lo que es el campo de la investigación y olvidarnos un poquito en la inmediatez de pensar en que solamente tengo que salir a trabajar, porque sin darnos cuenta, el entrar en un octavo semestre como Juan José a un grupo de investigación, empezar a meterse unas pocas horas, empieza uno a desarrollar y a ampliar el conocimiento, a ver cómo otras personas están moviéndose dentro de temas y sin darse cuenta uno puede encarrilarse a generar proyectos importantes. Yo quiero, para cerrar esto, contarles una sola experiencia de mi vida personal a nivel universitario. Cuando yo entré a mi carrera, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Desde el primer semestre me quise vincular, a mí me gustaba mucho el tema de
de la genética molecular. Y me vinculé a un grupo en el primer semestre, un semillero que hoy se llaman, allá eran en ese momento, eran grupos de investigación, y empezamos a trabajar el tema de aprender a la genética básica, cómo son los alelos, cómo se cruzan uno con otro, y empezar elementos. Y hoy por hoy, de ese grupo, que nosotros empezamos alrededor de unos 14 o 15 muchachos, digamos, con interés en el tema, 8 están en el exterior, en grandes laboratorios internacionales trabajando genética molecular, y son muchos, están trabajando en las vacunas que hoy están aplicando dentro de lo que es las vacunas para el COVID. ¿Sí? Y hoy ustedes, yo me escribo con uno de ellos y ya ellos ni lo recordarán a uno porque ya están metidos en otro mundo. ¿Sí? Y los que se quedaron aquí, que son muy pocos, digamos, están metidos dentro del grupo de Patarroyo, y otros nos dedicamos a la docencia. Sin darnos cuenta, todo eso nos abrió un campo de que en la práctica nos da la oportunidad de podernos proyectar en la vida. Y yo quiero decirle algo, y creo que el profesor José Andrés me lo va a ver. Hoy la vida es esas conexiones y esas redes hacia afuera. A nosotros nos tocó mucho más difícil. Yo les he contado que mi trabajo de grado en pregrado duró 2 años porque nosotros no teníamos el internet. A mí me tocaba irme y sentarme en una biblioteca a coger las tesis de los compañeros, leerme las tesis y sacar en un cuaderno mis apuntes para poder yo, a partir de eso, hacer un marco teórico, ¿sí? Dentro de mi primera tesis de pregrado. ¿Sí? Ustedes hoy lo tienen. Es más, por ejemplo, lo acaba de decir el profesor José Andrés, cuando usted entre, yo ya veo unos ejes temáticos que le decía cuando estoy haciendo todo el montaje de lo que es el marco teórico de mi proyecto. Mire, él habla de 2 temas, lo que es la inteligencia artificial como un tema y lo que es los algoritmos basados dentro de eso. Y esto que me empieza a decir son los 2 temas de desarrollo que yo voy a profundizar el conocimiento, y me meto en la robótica, digamos, como elemento ya práctico de esos elementos dados, y empieza uno a visualizar de una manera mucho más sencilla eso que hemos denominado investigación documental, empezar a interiorizar temas que desconocemos, y que para el caso de los que estén interesados, aquí van a tener un equipo que les va a ayudar a construir eso, porque el interés del profesor es eso, es decir, oiga, interactuemos, nosotros le vamos dando elementos, esos elementos les va a permitir construir su proyecto de grado, y a partir de, en el desarrollo de esto, usted puede ir desarrollándolo, y una vez terminado lo puede presentar como trabajo de grado. Si Juan José está interesado, él puede trabajar unas horas y irlo desarrollando, y en un año, cuando él esté, sin darse cuenta, ya tiene su trabajo de grado listo, y se puede graduar terminado el 10º semestre. ¿Por qué? Porque ya desarrolló su investigación. Entonces, yo creo que aquí se nos ha dado una oportunidad, se nos ha abierto una puerta que es bien importante que ustedes la tengan como un elemento fundamental dentro de lo que es nuestra materia de proyecto de grado 1. ¿Sí? Porque aquí evidencia claramente el interés de la universidad de integrarnos, de desarrollar, de dinamizar y dimensionar los grupos de investigación con muchachos que puedan entrar en este proceso, que puedan desarrollar conocimientos, que quieran, y lo que él siempre lo dijo, que tenga el interés, porque lo más importante en la vida es tener el interés. Yo prefiero tener una persona que no sepa nada, pero que tenga interés, a una persona que sepa mucho, pero que no tenga interés, porque el que está interesado siempre va a tener tiempo para querer adquirir conocimientos. El que conoce y no está interesado, pues sencillamente ya se siente con la verdad revelada y no va a aportar mucho dentro del proceso de investigación. Entonces, yo de antemano le agradezco, profesor José Andrés, voy a seguir promocionando su propuesta y desde nuestro programa, con el mayor gusto, si no es aquí, porque pues este grupo es un grupo pequeño de 17 alumnos, hoy solamente vinieron 6, porque estábamos como en el tema, pero yo sé que a futuro podemos entrar a participar eso. Juan José, que tiene otra pregunta. Juan José, cuente. No, profe, que usted da unos discursos muy buenos, muy convincentes. La verdad no lo había visto desde la perspectiva desde la que usted lo plantea, pero la verdad sí tiene toda la razón, y digamos, es un tema y un horizonte en el que me gustaría profundizar y ampliar.
simplemente que tenía como, digamos, algunos prejuicios, y es cierto lo que usted dice, una vez es como que se encasilla, uno dice, bueno, yo voy a hacer esto y se cierra las posibilidades, pero la verdad me parece una buena oportunidad que no hay que desperdiciar. Entonces, la verdad sí me interesaría estar involucrado ahí con el profesor José Andrés. Dale, si me quieres compartir tus datos, Juan José, yo los anoto aquí pues sin ningún compromiso, ¿no? ¿Te animas? Listo, profesor, ¿los escribo por el chat o Por los aquí está envío por bien, WhatsApp? por el Listo. chat está bien, si no hay problema para ti. Sí, muchas gracias, profesor Schubert, ahí por esa reconfirmación, porque esa es una realidad. Vea, yo les cuento, yo lo entiendo, digamos, ahorita también para graduarse uno puede hacer las asignaturas de maestría. De hecho, yo soy director de una maestría que es la maestría en enseñanza de la física. Y muchos estudiantes hacen ciclos propedéuticos con nosotros y se gradúan. Y eso yo creo que no está mal, eso está bien. Pero, digamos, nuestro grupo de investigación este año en noviembre cumple 14 años. De esos primeros estudiantes con los que armamos el grupo de investigación, por ejemplo, hay uno que cuando inició con nosotros, él estaba más o menos en cuarto semestre, quinto semestre, no sabía mucho de estos temas. Lo que aprendió con nosotros, él estudiaba ingeniería electrónica, le sirvió para sus demás asignaturas. Entonces eso lo catapultó mucho, le ayudó en las otras asignaturas y su tesis de grado fue laureada. Y él actualmente es empresario, su socio es otro empresario brasilero y ellos están trabajando en desarrollos en el área de electrónica. Entonces, es precisamente lo que dice el profesor Schubert. Yo no les puedo decir que el 100% de los estudiantes que han pasado por nuestro semillero de investigación y por el grupo de investigación tienen esa misma condición, no. No. Así como hay unos que les gusta y se enganchan, hay otros que no, hay otros que solo les gusta ir a interactuar y ya, otros hacen su tesis y no los volvemos a ver, ¿cierto? Eso hay de todo. Pero por ejemplo, para mí uno de los casos especiales es el de Sebastián Ferro, ¿cierto? Y en su momento el proyecto de tesis, si no estoy mal, es la única tesis laureada en ingeniería electrónica a la fecha, y es de nuestro grupo de investigación, y era un sistema de seguimiento ocular para personas cuadraplégicas, y él montó toda la parte de hardware y la parte de software. Incluso eso tuvo una amplia difusión a nivel nacional en medios, participó en eventos, ganó concursos, o sea, hay un montón ahí de posibilidades que se abren, ¿cierto? Pero como dice el profesor Juber, es pues tener la perspectiva y asumir el riesgo, ¿cierto? Porque ahí hay como responsabilidades y riesgos compartidos. Nosotros nos arriesgamos con ustedes y ustedes se arriesgan con nosotros, pero creo que ahí pues finalmente podemos obtener muchos beneficios que van a ser diferentes, porque ese también es el asunto. Cuando se gradúan 10, 20, 30, 40 ingenieros de sistemas, en esta época, sobre todo ustedes, yo creo que la mayoría no tienen problemas para conseguir trabajo. Yo fui presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira por casi 8 años, entonces yo también tengo, digamos, muchas nociones, relaciones y vínculos con esos temas laborales y empresariales. Y ustedes típicamente no tienen demasiadas dificultades. Pero también hay que pensar, bueno, ¿qué tipo de trabajo me voy a desempeñar? ¿El que quiero o el que me toca? ¿Cierto? Entonces, para mí en particular, pues yo siempre he sido más de, venga, no, yo quiero por acá, me gusta por acá, me gustan estos temas, con estas personas, con estas redes, pues con esa otra proyección que lo hace uno diferente. Y todas las otras posibilidades y opciones son muy respetables, pero pues bueno, aquí la nuestra es solo una posibilidad. Entonces, no, pues agradecerles enormemente a todos, profesor Juber, Juan José, compañeros, Jonathan, Jorge Alexander, Juan Pablo, Camilo, Juan David, que tal vez a ellos no los pude escuchar, pero pues para mí es una alegría pues compartir con ustedes este ratico. Igual está abierta la posibilidad para ustedes. Muchas gracias. No, el profesor José Andrés, le agradecemos de antemano esta oportunidad de habernos mostrado su proyecto de investigación. De antemano le auguro muchos éxitos por la entereza y la forma como
como comparte. De hecho, uno ya dimensiona todo lo que están interesados y eso me parece fabuloso. De nuestra parte, lo que podamos contribuir y colaborar, cuente con ello, ¿sí? Y vamos a mirar a tratar, o sea, yo me voy a encargar de promocionarlo, no solamente, pues ahorita tengo este grupo, pero estoy completamente seguro de que podemos de alguna forma motivar a algunos otros muchachos. Yo voy a hacerlo, yo tengo toda esta materia en 10º, que es emprendimiento. Entonces, voy a tratar de... Nos invita, profesor. Sí, de hacerlo. Ese es el jueves a las 2 de la tarde. Si está interesado, con el mayor gusto cuadramos ahora y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que esto, lo que uno a veces ve dentro de la juventud es eso, es como un desazón de decir, oye, no hay como esa opción de vida que desafortunadamente de pronto cuando nosotros estábamos surgiendo, como que el panorama era difícil, pero veíamos como muchas más oportunidades. No sé si en la misma situación de vida nos la dio, de que dijimos, oye, yo quiero hacer esto, ¿sí? Y se mete uno, pero partiendo de un principio. Es el interés de quererlo hacer, ¿sí? Yo igual que el profesor, yo me he metido en 10.000 cosas, ¿sí? Y es por interés. De hecho, a mi edad, yo ya estoy, de hecho, soy pensionado y estoy haciendo el doctorado, estoy haciendo un proyecto de investigación. Muchos compañeros me dicen, oiga, pero ¿usted por qué hace doctorado si ya no, usted no va a querer, ya no va a participar en absolutamente nada? Le decía, no, es que yo no lo hago el doctorado por participar. O sea, la razón de hacer mi doctorado es querer aportar en el conocimiento, en mi interés, en el deseo de aprender y apropiarme de muchas cosas que a veces uno deja. Entre ellos, por ejemplo, el escribir. Que cuando uno se mete a los doctorados, uno tiene que obligatoriamente llamarse a escribir y uno tiene muchas cosas en el tintero guardadas en más de 40 y pico de años que yo llevo ya en el desarrollo profesional, de muchas cosas que uno quisiera plasmarlas y escribirlas. ¿Para qué? Para dejarlo como legado a muchos de ustedes. Entonces, digamos, ahí es donde juega un papel fundamental en estructurar ese proyecto de vida, ¿sí? En tratar de construir cosas. Mire, yo voy a contar y con esto cierro mi presentación de cosas personales. Yo tengo un hijo que él tenía como 14 años cuando me dijo que él quería ser actor. ¿Sí? Él es un genio para las matemáticas. Él nunca necesitó calculadora. Él lo que fue de las matemáticas desde el primer instante de sumar, restar, multiplicar y dividir, lo hacía mentalmente y tiene una genialidad. De hecho, cuando terminó bachillerato, él estuvo en la Escuela Colombiana de Ingeniería y en la promoción que ellos hacen en los colegios en Bogotá, los colegios van y ellos hacen concursos y juegan, y quienes ganan el concurso les dan la beca para que entren a estudiar alguna de las ingenierías. Él entró al aula donde estaban todos para presentar como una prueba y pusieron el ejercicio en la pantalla. Y él se quedó mirándolo y a los 5 minutos de haberlo analizado sin haber tomado ninguno, llegó y se paró y el profesor le dijo, ¿y qué pasa? Dijo, ese problema no tiene respuesta. Y se paró y se fue. Entonces el profesor le dijo, ¿cómo se llama usted? Y le dio el nombre y se paró y se fue. A la hora lo llamaron por altoparlante y le dijeron que cómo había él analizado eso. Y él le molestó, dijo, mire, yo dentro de una lógica lo que hice fue analizar esto y aquí hay un error, el error es este. Y se lo mostró. Y el profesor que montó el proyecto se quedó mirando y dijo, usted tiene toda la razón, es que yo me equivoqué de signo. O sea, era, por dar un ejemplo, era un más y había puesto el profesor menos. Y eso automáticamente lo que acaba de decir el profesor, se tomó un camino y el camino equivocado le da que no tiene respuesta. Y lo llamaron para que él hiciera esa beca. Pero él me dijo, no, papá, yo quiero ser actor, toda mi vida he soñado con ser actor. Y él el año pasado terminó y este fin de mes presenta su primera obra escrita, montada y dirigida por él con sus recursos propios. Sí, yo de hecho voy a viajar a Bogotá a verlo. Yo le decía, hijo, pues para uno como padre se siente uno orgulloso de ver que él contra viento y marea, contra absolutamente todo, desarrolló lo que él es su interés y su interés es hacer lo que él le gusta. Y mire, yo desde ya yo le he dicho a mi hijo, usted va a ser exitoso, ¿por qué?
porque usted quiere las cosas y las va a luchar y se las guerrea. Él llega y me dice, papá, y porque pues a veces uno tiene miedo, él tuvo que contratar Óptica Teatro para apuntar eso, uno lo apoya. Entonces uno dice, y él llega y dice, no, papá, sí, ¿qué es lo máximo que puede pasar? Que pues la gente no vaya, pero yo estoy seguro de que como me conocen la gente, yo voy a llenar ese teatro, o sea, además de eso tiene un convencimiento. Entonces, ¿esto por qué quiero cerrarlo? Porque aquí muestra un ejemplo simple y real de lo que es el compromiso y la interesa personal para el desarrollo profesional. Y eso es lo que en términos reales, digamos, ahorita el profesor José Andrés nos pone a colación. El que quiera, métase. Mire, yo soy de los que siempre he dicho, ¿qué es lo máximo que uno puede perder? Que aprende algo. Y si aprende algo no es pérdida. ¿Qué es? Es ganancia, porque gané, aprendí una cosa nueva, me interactué con otras personas que antes no había tenido la oportunidad, y eso nos genera ya una ganancia, y esa ganancia es una oportunidad de vida. Eso es, digamos, lo que uno podría decir, lo menos que puede uno esperar de esto. Entonces, yo, sin más preámbulos, de verdad, profesor, le agradezco inmensamente, cuente conmigo, ahí tiene mis datos, lo que yo pueda contribuir y colaborar, estoy para servirles. Y espero de que nos podamos ver el jueves, si así está interesado, para que los muchachos de emprendimiento también estén. El jueves a las 2, ¿cierto? A las 2 de la tarde. Pues yo a esa hora tengo una cita precisamente con los mexicanos, pero entonces yo miro a ver cómo... Y si no, yo estoy de todas maneras con ellos hasta las 4, más o menos. Obviamente, digamos, ahí miramos si nos cuadramos. Listo. Bueno, muchachos. Hasta luego, muchachos. Encantado de conocerlos, profesor Juber. Placer. Bueno, un abrazo y feliz resto de día. Nos quedamos un instante. Bueno, ¿por qué es importante, hijos, esto? Esto es importante de verdad porque nos va a permitir de pronto vincularnos a cosas. Yo les dejo, eso yo no me meto más ahí, en el sentido de que cada uno, ya ustedes escucharon, la grabación va a quedar. Yo voy a desmontar lo que tenía proyectado para esta semana. Esa va para la próxima semana. Ahorita voy a montar esta presentación que nos acaba de hacer el profesor. ¿Para qué? Para que la clase y la presentación queden, digamos, como el ejercicio dado. No van a tener actividad, o sea, la actividad que estaba montada la quito y lo que hago es, la vamos a abrir hasta la semana entrante. Entonces, esta semana, de todas maneras, como también estamos en semanas de parciales, entonces yo estoy seguro de que les va a servir a ustedes para tener el tiempo en dedicarse a otras materias. ¿Alguna pregunta, comentario, hijos? No, profe, ninguna en particular, pero igual muchísimas gracias también por habernos pues dado la oportunidad, darle la oportunidad al profesor y por ende habernos dado la oportunidad a nosotros de tener esa posibilidad ahí a la mano. Ok, no, Juan José, con todo gusto estamos para eso. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días, Dios los guarde y que ojalá en esta semana de parciales... Una preguntita, ¿usted tomó asistencia el día de hoy? Sí, hermano, yo afortunadamente hoy estuve metido dentro de todo el tema, yo sé quiénes vinieron, quiénes no, todo lo tengo claro. He tomado asistencia de 4 personas. Sí. Bueno, profe. Profe, una cosa, creo que dentro de 8 días es festivo, ¿no? ¿No, dentro de 8 días? Yo sí. No sé. Sí, creo que sí. ¿Es festivo, hermano? Jue madre. Señor. Bueno. Entonces, pues nosotros ahí estamos golpeados porque tenemos 3 festivos seguidos, ¿sí? Bueno, de todas maneras, pues yo si es festivo no podemos tener clase porque pues obviamente, casualmente los festivos van para eso. Pero ya que siempre se nos va a reducir esto, yo voy a tratar de comprimir los temas. Yo había hecho ya un comprimido en esta clase, en la que vamos a verla dentro de 15 días, entonces, que es el tema del anteproyecto, de pasar de la propuesta al anteproyecto, y la idea es, todo lo voy a meter en una sola clase para que tengamos el tiempo suficiente de desarrollarlo, y después del siguiente puente, porque creo que tenemos, si la semana entrante es festivo, después viene clase y viene otro puente, y viene eso. Entonces, tenemos 3 puentes seguidos, o sea, tenemos intercalado, vamos a tener tiempos suficientes para desarrollar lo que es el anteproyecto, entonces nos daría un tiempo suficiente para cumplir con ello y ya entrar en la fase final, que es la del proyecto. ¿De acuerdo, hijos? Pero bueno, eso lo explicaré dentro de 15 días cuando tengamos clase. ¿Listo, Camilo? Sí, profe, listo. Ok.
Bueno, hijos, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Amén, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ok, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao.